¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis donde vamos a navegar por una secuencia de eventos súper compleja, un verdadero efecto dominó que terminó definiendo lo que conocemos como la Revolución Mexicana. A lo largo de este recorrido vamos a desentrañar cómo el país pasó de una larguísima dictadura a la consolidación de derechos sociales sin precedentes. Y bueno, todo esto atravesando levantamientos armados, traiciones durísimas y una incansable lucha por la soberanía nacional. Así que sin más rodeos, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Fíjense en esta frase de Carlos Fuentes: cuando expulsamos al pasado por la ventana, no tarda en regresar por la puerta principal, disfrazado de las más extrañas maneras. Esta cita es brutal porque prepara perfectamente el escenario para la historia que vamos a revisar. La Revolución Mexicana, la verdad, no fue para nada un evento lineal o sencillo. Fue un proceso lleno de alianzas que cambiaban de la noche a la mañana, gobiernos derrocados y una búsqueda persistente por definir a la nación, donde las fuerzas del pasado y las exigencias del futuro chocaban todo el tiempo. Nuestra ruta para este análisis se divide en 5 paradas clave. Arrancamos con el surgimiento del maderismo, luego pasamos a la Decena Trágica, de ahí al movimiento constitucionalista, después a la Constitución de 1917 y cerramos con el inmenso legado cultural. Número 1. El surgimiento del maderismo. La chispa inicial de la democracia contra la enorme y prolongada dictadura de Porfirio Díaz tiene nombre y apellido: Francisco I. Madero. Imagínense el escenario en ese momento. Madero intenta contender por la presidencia a través del Partido Nacional Antirreeleccionista. Tenía una inmensa aceptación popular, la gente realmente lo apoyaba, pero la respuesta del gobierno no tuvo absolutamente nada de democrática, ya que todo esto resultó en su arresto en Monterrey y su posterior encarcelamiento. Y claro, cuando bloqueas todas las vías democráticas y pacíficas, las cosas tienden a radicalizarse rapidísimo. Tras ser encarcelado en San Luis Potosí, justo antes de las elecciones de 1910, Madero logra escapar y abandona el país. Es desde San Antonio, Texas, donde publica el famosísimo Plan de San Luis. Este es el punto de no retorno, porque las palabras se convierten en acción pura, al incitar oficialmente al pueblo a levantarse en armas contra el gobierno. Sin embargo, la luna de miel duró poquísimo. Ya instalado en la presidencia, el gobierno de Madero enfrentó una oposición fuertísima y lo más sorprendente venía de sus propios aliados, lo que terminó fragmentando todo el movimiento. Surgieron demandas urgentes que el nuevo gobierno simplemente no estaba resolviendo. Por un lado, tenemos a Emiliano Zapata, quien a través del Plan de Ayala exigía sin miramientos la expropiación de tierras a los hacendados para entregárselas a los campesinos en Morelos. Y por otro lado, Pascual Orozco se levanta en armas en Chihuahua con el Plan de la Empacadora, pidiendo reformas agrarias y laborales profundas. Pasamos a la sección 2, la Decena Trágica. Es justo en este panorama político súper fracturado e inestable donde se allana el camino para una traición devastadora. Los registros documentan cómo se mezclaron intereses internos y externos para derrocar al presidente. Ojo a esto, los intentos de reformas sociales alarmaron muchísimo a las élites, y de manera súper crítica, el embajador estadounidense Henry Lane Wilson, movido por los intereses de su país, promovió directamente un golpe de Estado. Para lograrlo, armó un acuerdo con altos mandos militares como Victoriano Huerta, Bernardo Reyes y Félix Díaz. 10. Fueron exactamente 10 días de un terror desgarrador. 10 días completos en los que enfrentamientos violentísimos paralizaron por completo el centro de la ciudad capital. La brutalidad de este evento es innegable. Los insurrectos liberaron a militares opositores y se lanzaron contra el Palacio Nacional el 9 de febrero de 1913. La violencia en las calles fue escalando hasta culminar en uno de los episodios más oscuros, el asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresidente Pino Suárez. Y a fin de cuentas, la tragedia le sirvió la presidencia en bandeja de plata al general Victoriano Huerta, quien usurpó el poder el 19 de febrero. Llegamos a la sección 3, el movimiento constitucionalista. Obviamente, la usurpación del poder por parte de Huerta no trajo paz, al contrario, encendió el polvorín y desencadenó un contramovimiento masivo para restaurar la legalidad. Fue el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien se plantó firme y lideró esta nueva fase. Con el Plan de Guadalupe en mano, Carranza desconoció tajantemente la administración de Huerta. Por eso se le llamó movimiento constitucionalista, porque el objetivo final era crear un nuevo marco legal, uniendo a un montón de fuerzas insurgentes bajo la misma bandera de la legalidad. Y por si el conflicto interno no fuera suficiente, durante este periodo súper volátil, la soberanía nacional estuvo pendiendo de un hilo. Resulta que la aprehensión de unos marinos estadounidenses en Tampico desató una tensión internacional tan fuerte que Estados Unidos terminó bloqueando el puerto de Veracruz en 1914. Carranza tuvo que salir a defender la soberanía exigiendo respeto al gobierno estadounidense por esta intromisión.
Toda esta presión internacional, combinada con las victorias de los revolucionarios en lugares como Zacatecas, finalmente obligaron a Victoriano Huerta a renunciar y huir del país. Con Huerta fuera del panorama, las facciones revolucionarias intentaron sentarse a dialogar en la Soberana Convención de Aguascalientes. La idea era lograr consensos, pero lamentablemente tenían visiones de país totalmente incompatibles. Mientras que para Carranza y los constitucionalistas la prioridad absoluta era redactar una nueva constitución, las fuerzas de Francisco Villa y Emiliano Zapata exigían soluciones inmediatas, pidiendo reformas rápidas para sacar a los campesinos y obreros de la pobreza extrema. Esta diferencia de enfoques fracturó la convención por completo y nos arrojó a una nueva y muy sangrienta etapa de guerra civil. Lo que nos lleva a la sección 4, la Constitución de 1917. A pesar de las profundas divisiones militares y sociales, la balanza armada se terminó inclinando a favor de Carranza, impulsada muchísimo por las decisivas victorias del general Álvaro Obregón en Celaya y León. Carranza entra triunfante a la capital y convoca a un Congreso Constituyente. El resultado de estas históricas sesiones fue la promulgación de nuestra actual Carta Magna el 5 de febrero de 1917, la cual estableció un sistema republicano, federal, dividió los poderes y prohibió, de una vez por todas, la reelección. Todo ese caos de la guerra logró transformarse en un pacto social súper sólido. Y fíjense en esto porque es fundamental. Este documento fue literalmente pionero a nivel mundial por las garantías sociales que incluyó. El artículo 3 garantizó una educación obligatoria, gratuita y laica impartida por el Estado. El artículo 27 le devolvió a la nación el dominio de sus tierras y aguas. Y el famosísimo artículo 123 se convirtió en el gran mediador de los derechos laborales, estableciendo cosas que hoy damos por sentadas, como el derecho a huelga, la jornada de 8 horas y la prohibición del trabajo infantil en lugares peligrosos. Un verdadero parteaguas. Y finalmente, la sección 5, el legado cultural. Porque, la verdad, la revolución no solo transformó las leyes, también sacudió el alma artística de México. Del dolor y la esperanza de tantos años de conflicto surgió un estallido inmenso de creatividad. En la música vimos el gran florecimiento de los corridos, que funcionaban casi como noticieros cantados sobre las batallas. En las artes visuales, los inmensos muros de los edificios públicos se convirtieron en lienzos para el movimiento del muralismo. Y la literatura, por supuesto, encontró en las trincheras y la política su fuente de inspiración más profunda. Estamos hablando del nacimiento de un legado con nombres inmortales. En la pintura, gigantes como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco plasmaron la lucha de clases a la vista de todos. En la literatura, esta etapa motivó a novelistas como Mariano Azuela a crear obras maestras como Los de Abajo, o a Martín Luis Guzmán con La sombra del caudillo. Y autores posteriores, como el mismo Carlos Fuentes, se encargaron de que estas complejas dinámicas de poder quedaran vivas en la memoria nacional con novelas como La muerte de Artemio Cruz. Entonces, para cerrar este análisis, vale la pena reflexionar profundamente sobre todo esto. La sucesión presidencial detonó mucho más que un simple cambio de silla. Reescribió las reglas del juego para toda una nación. Y la historia nos demuestra que los derechos sociales que tanta sangre costaron exigen que los sigamos defendiendo hoy en día. Así que la gran pregunta que nos queda es, ¿cómo sigue la memoria de estos eventos históricos guiando la balanza entre el poder y la justicia social en nuestro presente? Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido a través del tiempo y la historia de México.